Sé que los que sean de este pueblo van a reconocer rápidamente esta escuela y por favor, jamás se les ocurra visitarla de noche. No puedo decir en qué escuela secundaria fue esto, pero en esa época fue famosa en esa pequeña zona por historias paranormales. Ahora en esta época no sé si se sigan contando relatos de este tipo. Por eso no quiero causar ningún problema a esta institución. Esa secundaria también fue mi único hogar por 1 año y medio. Presté mis servicios como conserje en 1992. Les compartiré las terribles experiencias que tuve. Como ya les mencioné, en 1992 comencé a trabajar en esta escuela, porque me fui de mi pueblo. Al llegar me recomendaron con la directora. La misma directora me dijo que al aceptar la propuesta de trabajo ella también me revelaría algo. Me dijo muy seria: Don Juan, le tengo que ser muy sincera. Los conserjes anteriores renunciaron porque dicen que veían cosas extrañas. Miedo y cobardía es lo que no tengo. Acepté el trabajo porque me convenía en verdad. No tenía que pagar renta, no iba a gastar en pasajes y yo sería mi propio jefe, por así decirlo. Acepté sin dudarlo. Los primeros meses estuvieron tranquilos. Hasta ya se me había olvidado lo que me dijo sobre los seres paranormales. Pero todo comenzó una tarde a las 7 aproximadamente. Yo me encontraba barriendo el salón del tercer año cuando toda la hilera de sillas de enfrente comenzaron a moverse solas. Pero no crean que era despacio, no, para nada. Se movían metros y muy rápido. Mi papá me enseñó a no tenerle miedo a los muertos. Claro que me ponía nervioso, pero me calmé y les dije que gracias, que ahí también iba a barrer. Esa tarde-noche acomodé el salón y me salí para caminar al cuarto en donde dormía. Pero algo me llamó la atención. En la explanada, al fondo, habían varios árboles y atrás de uno de ellos estaba una alumna viéndome. Parecía de primer grado, pero ella solo asomaba su cabeza. Ella vio que me di cuenta porque al verla rápidamente se escondió detrás del árbol. Supuse que era una alumna, así que estuve gritándole que ya tenía que irse, que todos ya se habían retirado a su casa y que ella no tenía que estar haciendo nada ahí. Pero al estar más cerca y rodear el árbol, vi que no estaba. Busqué por los demás árboles y me di cuenta que era un suceso paranormal como la directora me dijo. Este sí fue fuerte y me dio miedo, pero me tranquilicé. Regresé a mi cuarto y me acosté. Encendí la televisión y me puse a ver una película de Mario Almada. Estaba relajando viendo la película, pero la pantalla se apagó. De pronto comenzó a hacer mucho calor. De un momento a otro mi cuarto pasó de estar frío a sentir el calor de la tarde. Confundido por lo que estaba pasando, me salí y al frente pude ver la explanada. En ese momento la explanada era de tierra y en medio estaban dos figuras negras abajo de las porterías. Parecía que solo estaban esperando a que yo las viera, porque después de verlas, comenzaron a caminar hacia atrás hasta perderse en los árboles. Me dio miedo, pero no me sugestioné y recordé que los muertos no pueden hacernos daño, o al menos eso me enseñó mi papá. Después de esa noche, después de esas apariciones, no me volvió a suceder nada. En esos días la directora y uno que otro profesor me decían que les contara lo que había visto, que si era verdad. Yo les decía y les mentía que no había visto nada, que solo eran chismes que los demás conserjes inventaron. Sin embargo, le pregunté a todos los maestros si había fallecido alguien aquí o un accidente se había presentado. O quizá habían construido en un lugar como el panteón o así. Ellos me dijeron que no,
Los más veteranos me dijeron que nadie había muerto y que de hecho los rumores sobre fantasmas solo un día llegaron de la nada. A mí se me hacía extraño por qué almas en pena estarán rondando aquí. Esa duda me persiguió durante un año entero, un año donde no se me volvió a presentar nada malo, solo sombras y algún que otro ruido, pero ya me había acostumbrado. Al parecer todo se había calmado porque no les presté atención ni me dieron miedo. Una ocasión por ahí de las 5 de la mañana, yo estaba limpiando los baños de niños. Los baños me daban un poco de inquietud porque eran pasillos largos y totalmente blancos. Las luces igual eran blancas e iluminaban muy fuerte. Esa mañana estaba tallando una taza cuando comencé a escuchar pisadas. Miré mi reloj y vi que eran las 5:10. Aún faltaban varios minutos para que comenzaran a llegar todos. Pensé que algún maestro había llegado temprano, así que me asomé. Pude ver en el lavamanos a un niño. Un niño de no más de 13 años vestido con ese mismo uniforme. Pero solo se veía en el reflejo del espejo. Al frente no había nadie. Yo por impulso y miedo me metí al baño y comencé a rezar. Cuando me asomé, todavía seguía ahí dentro del espejo esa cosa. Me esperé por varios minutos ahí dentro y cuando me asomé nuevamente, este ser ya se había ido. Por primera vez me asusté así de grande. Salí de los baños y esperé a que llegaran los maestros. Ese día estuve tan ocupado que al llegar la tarde caí rendido a la cama. Me dormí desde las 7:30 y desperté a las 3 en punto de la madrugada. Desperté porque comencé a escuchar mi nombre. Juan. Ven, Juan. Era voz femenina. Me asomé por la ventana porque se escuchaba muy lejos, pero obviamente no se veía nada. Todo estaba muy oscuro hasta que algo encendió la luz del salón de enfrente. Yo me quedé viendo para ver qué era lo que estaba pasando. De ahí, de ese salón venía la voz. Escuchaba cómo esa voz femenina me repetía una y otra vez que fuera a jugar con ella. ¿Qué está pasando? Solo son muertos. Me repetía a mí mismo para desvanecer el miedo que comencé a sentir. Me levanté a encender la luz, pero antes de girar el foco, la pude escuchar a un lado de mí. Solté un grito y cuando el foco iluminó mi cuarto comencé a decir de groserías y maldiciones. Traté de no pensar en estos seres. Prendí la tele y comencé a ver un infomercial. Por desgracia no pude dormir, como que algo dentro de mí me mantenía alerta. Por suerte ese día amaneció sábado. Al momento en el que amaneció comencé a limpiar los salones, pues para este momento ya habían más. También habían puesto una explanada de concreto y ya se estaba viendo ahora sí como una escuela. Al estar barriendo los salones, comencé a sentirme vigilado, como que alguien estaba detrás de mí. Sabía que algo, esos entes, me estaban viendo. Pensé que por estar a la luz del día no iban a asustarme, pero en el salón de al lado, nuevamente comenzaron a decir mi nombre, pero lo hacían gritando. Cerré los ojos, traté de no ponerle atención y seguir con lo mío, pero lo que estaba al lado comenzó a gritar más y más fuerte. Yo estaba temblando del miedo, nervioso y sudando, pero hice como si no pasara nada y seguí con lo mío. Me llevé 3 o 4 horas entre toda la limpieza y salí. Me fui al centro comercial a comprar alimento y demás cosas para la semana. Como cada sábado, esto de salir me relajaba mucho de todo lo que vivía en la secundaria.
Mientras iba caminando por el pasillo de los enlatados, comencé a pensar en que era buena idea irme de ese trabajo. Era por miedo, por salud mental. Pero no podía irme. ¿Dónde me iba a quedar? Ese día no quise regresar a la casa y me quedé en un hotel. Regresé el domingo en la tarde-noche. Antes de abrir la puerta de la secundaria, pude escuchar a muchos alumnos. Justo al abrir la puerta, vi como en la explanada pasaron corriendo y gritando niños y niñas de un extremo a otro. Eran niños con uniformes de la misma escuela, niños y niñas que desaparecían de la nada. Caminé con miedo hasta mi cuarto. Al llegar, dejé mis alimentos, pero a la hora de girar y ver hacia mi cama, ahí estaba, sentada, mirando hacia un lado. Su piel era de un tono azul pálido muy claro, tanto que se le podían ver las venas de la cara. Su aspecto era sucio, como si no se hubiera duchado en años. Cuando la vi me quedé pasmado. No pude mover ni un solo músculo de mi cuerpo y solo le grité que qué era lo que quería. Este ente desprendía una vibra demasiado pesada, una vibra llena de maldad. Y ella me habló sin mirarme. Habló con una voz ronca, monstruosa. Lárgate. Lárgate. Supe en ese momento que ellos, o al menos ella, no era ningún fantasma. Era algo más, algo maligno. Con todo el miedo que me dio, yo intenté correr tropezando en varias ocasiones. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta principal, nuevamente me caí. Pero al estar en el piso, creo que ese ser me tomó de las piernas y me arrastró hasta la explanada de la escuela. Ahí comencé a pedir ayuda, a gritar y a llorar. Pero mis gritos los ahogaban los gritos de muchos niños y niñas que vi en los salones oscuros, pegados en la ventana. Nuevamente corrí. Pensé por un momento que no iba a sobrevivir, pero afortunadamente me dejaron llegar y abrí la puerta. Ese día me quedé en el mismo hotel en el que me quedé el sábado. Al día siguiente, lunes, fui con la directora y le conté toda esta historia. Le advertí que no eran fantasmas, que eran algo más peligroso. Lo supuse por cómo me habló esa cosa. Después de esa experiencia, preferí pagar renta, pagar pasajes hacia otro trabajo en donde todo parecía ser normal. Yo no soy miedoso, pero esa experiencia en esa secundaria me llenó de miedos por muchos momentos. ¿Han escuchado esa típica historia que dicen los niños sobre que las escuelas son construidas encima de un cementerio? Bueno, no es del todo un mito. Era una maestra de primer grado en una escuela primaria. En la escuela primaria Benito Juárez de la Ciudad de México. Está ubicada en la calle Jalapa 272 en la colonia Roma Sur. Y esta escuela está construida arriba de un cementerio. Y creo que esto sí afecta. Les comenzaré a contar lo que a mí me sucedió. Comencé mi día como cualquier otro, llegando a la escuela e impartiendo clases a los nenes. En la hora del recreo me comí una torta, la cual minutos después me cayó un poco pesada. A media clase comencé a sentir un mal estomacal, el cual me hizo ir al baño. Al llegar y meterme al baño, noté por debajo de la puerta, al lado de mí, los zapatitos de una niña. Parecía que ni siquiera alcanzaba el piso, pues solo los movía en el aire. Ella estaba tarareando una canción. La niña se escuchaba muy feliz. Su voz retumbaba por todo el baño. No se callaba y comenzó a reírse muy fuerte. Se me estaba haciendo molesto el sonido, puesto que era muy agudo.
Cerré mis ojos para tratar de tranquilizarme. Al abrirlos, noté que los zapatitos de ella ya alcanzaban el piso, además de que se le notaba algo extraño, pues al principio eran pequeños sus pies, pero ahora, extrañamente, ya se veían más grandes. Su risa y su tarareo no paraban. Se me hacía molesta y traté de enfocarme viendo los dibujitos que habían hecho en la puerta. Cuando estaba viendo esto, la pequeña niña se cayó. Me alivié porque el sonido en serio era muy agudo. Yo volteé nuevamente al piso para ver sus pies, pero noté que sus pies, sus zapatos, habían crecido. Habían crecido mucho más, quizá del número 5. Me quedé confundida como no se imaginan. Cuando terminé y salí del baño, fui a los lavabos, los cuales se encuentran enfrente de los baños, y comencé a lavarme mis manos. Desde el reflejo del espejo, podía ver los pies de aquella niña. Definitivamente estaban más grandes los zapatos, no eran nada comparados cuando entré. Cuando terminé de lavarme las manos y secarme, aquella pequeñita comenzó a gritar muy fuerte. Eran gritos de dolor, de desesperación. Obviamente me asusté y le toqué la puerta. Le grité que si estaba bien y que me abriera para ayudarle. Toqué muy fuerte la puerta, pero no me abría y decidí jalar la puerta. Y solo así se abrió. Cuando la abrí, se callaron los gritos. Pero el baño estaba vacío. Estaba solo. No estaba la niña que gritaba y había visto por debajo de la puerta. Me salí corriendo a la dirección, pero me dio pena contarles. Y como dije al principio, esta escuela en verdad la construyeron arriba de un cementerio. He visto mucho más cosas. Tengo muchas historias por compartirles. Espero esta les haya gustado. Aunque al principio a mí no me gustó para nada. Cuando iba en quinto de primaria, se rumoraba que en un salón de tercero una niña había fallecido dentro del salón. Lo curioso es que nadie dijo nada de lo sucedido, ni siquiera la directora. Así es que solo se quedó como un chisme, debido a que nunca hubo ninguna información oficial. Pero un día en el receso, aquel salón azotó la puerta y se quedó cerrado. Después se comenzaron a escuchar gritos muy fuertes en el salón. Los maestros no podían abrir, pero se veía por la poca transparencia de las cortinas que había alguien caminando encima de las mesas y que brincaba de una a otra como si estuviera volando. Estaba un montón de gente enfrente del salón viendo esto. Yo y mis amigas queríamos ver bien, pero no podíamos. Hasta que mis compañeras y yo nos fuimos a ver por la parte de atrás del salón. Y sí, se podía ver una sombra oscura, muy por encima del nivel de las bancas. Veíamos cómo brincaba de un lado a otro mientras gritaba. Esto duró como 3 minutos, hasta que el señor del aseo fue a abrir el salón. Pero cuando escuchamos y vimos que la puerta se abrió, aquella sombra negra desapareció. Todos los niños de ese grupo dijeron que era su compañera fallecida. Dicen que había fallecido por andar brincando de un lado a otro por las bancas y que se cayó golpeándose muy feo la cabeza. Pero repito, sobre este fallecimiento nunca les creímos porque la directora nunca dijo nada. Y nadie de otros grupos había visto a esa niña, ni en bailables, competencias, recreo, en nada. Solo se acordaban de ella los de ese salón. Soy un guardia de seguridad en una preparatoria.
No diré nada de información porque aún sigo trabajando aquí. Lo único que les puedo decir es que trabajo de 24 por 24. No es tan complicado. Cuando se terminan las horas de clases, a las 7 u 8 de la noche, yo puedo dormirme. Cuando entré a este servicio me explicaron todo lo que tenía que hacer. Ya saben, bitácoras, vigilancia, vigilar el perímetro, las salidas. En verdad, es bastante tranquilo. Pero en varias ocasiones me he encontrado con cosas aterradoras. Les comenzaré a contar la experiencia más escalofriante que tuve aquí como guardia de seguridad en esta preparatoria. Anteriormente tenía un compañero de turno. Éramos dos los que nos quedábamos en el servicio. Uno de mis primeros días, él me decía que se escuchaban cosas al caer la noche, que si escuchaba que arrastraban bancas o golpeaban las pelotas, que no me espantara, que eran cosas normales y que no me molestara por ir a revisar. Como era el jefe de turno, le hice caso, y mucho mejor para mí, pues no tendría que desvelarme o vigilar por la noche y checar si alguien se había metido. Transcurrieron varios días y como él decía, al caer la noche, por ahí de las 11, se podían percibir sonidos de bancas arrastrándose por los salones, pero nada más. Hasta que un viernes en la salida del turno vespertino, como de rutina me puse en la salida y comencé a despedir a los alumnos. Eran las 8:15 cuando todos salieron. Después salieron los maestros. Me acuerdo perfectamente bien porque yo les abría la puerta para que salieran con su carro. Cuando me aseguré que habían salido todos, regresé a la caseta. Me senté en una silla justo enfrente de un escritorio que teníamos y subí mis pies al escritorio. Mi jefe en turno me dijo que no me pusiera muy cómodo, que por favor fuera a cerrar con candado la salida y la entrada y que por ahí le echara un vistazo al perímetro y a los salones. Le dije que por qué, que estaba todo bien, pero me respondió que fue la orden del director, que alguien había vandalizado los baños con aerosol. El director nos dio la orden de estar mandándole foto cada cierto tiempo de los baños, salones y patios, para asegurarse que en verdad cuidábamos. Me dijo que tomara varias fotos de diferentes ángulos para mandarlas cada cierto tiempo. Tomé mi chamarra y la linterna. La escuela estaba oscura debido a que apagan las luces de todos los salones y del patio. Yo encendí mi linterna y comencé a hacer mi recorrido. Llegué a los baños y tomé varias fotos de diferentes ángulos. Llegué al patio e hice lo mismo. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando comencé a pasar por los salones. Alumbraba con mi linterna y tomaba fotos. Le tomé foto como a 7 salones. Cuando llegué al salón 101 de electromecánica, alumbré el espacio de atrás con mi linterna y le tomé foto. Cuando andaba tomando otra foto, escuché cómo azotaban el escritorio. Golpeaban el escritorio muy fuerte. Y cuando alumbré hacia esta parte, pude ver a una mujer. Me sacó un sustote que hasta grité. Pero al poner más atención y alumbrar su cara, se veía que era una maestra acomodando sus libros, golpeándolos con el escritorio. Ella me volteó a ver con una mirada fija. Me sonrió y noté que la puerta estaba abierta. Empujé la puerta y le dije que qué estaba haciendo aquí, que ya habíamos cerrado las puertas, que ahorita mismo le abríamos. Yo encendí la luz y me comenzó a contar que se le hizo tarde en salir y que apenas estaba guardando sus libros. Maestra, pero estaba en plena oscuridad, ¿no le dio miedo? La maestra me respondió con la cabeza que no creía en fantasmas y que ya casi se iba, que solo terminaba de guardar algunas cosas y que le hiciera el favor de abrirle la salida. La maestra tenía una voz dulce y era muy bonita. Le dije como coqueteo que la esperaría para acompañarla, pero ella solo sonrió y me dijo que fuera mejor a esperarla en la salida. Le dije que sí y le dejé la puerta abierta y la luz prendida para que pudiera ver mejor.
Fui a tomar capturas de otros salones y mientras hacía esto podía escuchar a la maestra golpear el escritorio con sus libros. Cuando terminé de tomar fotos, pasé justo a un lado del salón 101 y vi a la maestra guardando sus libros. Le hice una seña que le esperaba abajo y ella me sonrió. Me dijo que sí. Bajé y noté que mi jefe estaba quedándose medio dormido. No quise molestarlo y me quedé afuera de la caseta, viendo el salón 101. Estaba esperando a la maestra, pero me distraje unos minutos. Estaba viendo el Facebook y cuando un meme me dio mucha risa, desperté a mi JT. Él me dijo que por qué estaba afuera, que me metiera a dormir. Le dije que no, que una maestra estaba en el salón 101 y que ahorita le iba a abrir la puerta. Noté cómo me hizo una cara de confundido, diciéndome que qué maestra. Le dije que en el salón 101 de electromecánica, estaba una maestra. Él salió de la caseta y desde aquí se asomó a ver el salón, pero me dijo que estaba apagado. Yo volteé, y sí, estaban apagadas las luces. Le dije que entonces ya venía y estuve esperándola varios minutos aquí afuera. Mi JT me dijo que fuéramos a revisar, que esto le sonaba muy extraño, que todas las maestras y maestros se habían salido, que no era posible que algún maestro se quedara. Llegamos al salón y alumbré por todos lados, pero ya no estaba la maestra. Además, la puerta estaba cerrada y por el patio y corredores no se veía ningún rastro de ella. Estábamos iluminando por todo el lugar desde arriba. Yo me fijaba en la entrada porque pensaba que podría estar ahí, esperándome a que él le abriera, pero no. Mi JT me dijo que esto estaba raro. Me preguntó que si era una broma y le dije que no, que además la maestra que vi no pudo salirse porque yo le había puesto candado a la entrada y salida, y además estábamos ahí los dos en la caseta. Estábamos recargados en el barandal platicando y esperando a ver en el patio o en la salida a la maestra, cuando atrás de nosotros, en el salón 101, se volvieron a escuchar esos azotes de libros contra el escritorio. Eran los mismos que la maestra hacía. Ambos volteamos a ver hacia el salón oscuro y lo iluminamos, pero estaba vacío. No había nadie, más que aquel sonido que se comenzaba a hacer más y más violento. No lo pensamos dos veces y salimos corriendo de ahí. Al llegar a la caseta, mi JT me dijo que no deberíamos de ir a revisar esos sonidos, porque eran causados por entidades paranormales. No me explico qué vi. ¿Fue acaso un muerto, o un demonio, o qué rayos vi? Desde esa noche, cada que escucho sonidos en los salones, me da un escalofrío pensar que estuve platicando con una de esas cosas. Me da miedo pensar que esa cosa me abrió la puerta y estuve con ella muy, muy cerca. Espero no volver a verla. Gracias por leerme. Cuando iba en segundo de primaria fui al baño. Recuerdo que tenía la manía de revisar viendo los pies de quién estaba en los baños, para saber que no estaba sola. Ese día hice lo mismo y vi los pies de una niña con unos zapatos que me gustaron mucho. Eran como lo de las películas viejitas que me gustaban, como tipo los 50s. Entré al baño y cuando salí vi que la niña seguía ahí. Yo me quedé esperándola para preguntarle dónde los había comprado y decirle a mi mamá que me los comprara. Ahí me quedé esperándola. Esperé a aquella niña algunos minutos. No sentí que fuera mucho tiempo. Hasta que varios minutos después llegaron unas niñas de mi salón buscándome, porque la maestra dijo que ya había tardado mucho. Por esta razón mandaron por mí. Pues resulta que ya había pasado el recreo, y según ellas y la maestra,
Estuve como 3 horas en el baño, sin salir. Se me hizo raro, porque si hubiera pasado el recreo, habría visto niñas y niños entrar y salir. Habría escuchado ruidos, pero no escuché nada de eso. Todo ese tiempo sentí que habían pasado minutos. Cuando me preguntaron por qué me había quedado ahí, les señalé el baño y estaba a punto de decirles sobre la niña a la que esperaba. Pero ya no estaba nadie. Me quedé callada de la impresión y no les dije nada. Hasta que llegué al salón le conté todo a la maestra, pero obviamente al tener 7 u 8 años, no me creyó. No me creyó lo del tiempo. Pero sí me dijo que no tengo que esperar a otras niñas en los baños. Querida audiencia, ¿qué les parecieron estos relatos? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres enviar tu relato, puedes mandarlo al correo Pactos Siniestros Oficial o a la página de Facebook. Te dejaré el link en la parte de la descripción o en el primer comentario. Y bien, no olviden dejar su like, compartir este video con algún familiar o amigo, y si aún no estás suscrito, suscríbete para seguir escuchando relatos de miedo. Relatos que te dejarán pensando en lo paranormal. Y bueno, por mi parte, esta tarde ha sido todo. Chao.